Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el fascismo. ¿Y qué es el fascismo? Bueno, debemos decir que el fascismo fue un movimiento político que surgió en Europa en el periodo comprendido entre las dos grandes guerras que asolaron a ese continente, es decir, la Primera y Segunda Guerra Mundial. También decir que creció fundamentalmente en las décadas del 20 y del 30 en oposición a la triunfante democracia liberal de la Primera Guerra y también a los movimientos obreros que fueron surgiendo algunos años después bajo los modelos del marxismo y del anarquismo. También decir que el fascismo adquirió matices particulares en los diversos países en los que penetró, aunque con bastantes rasgos comunes. Tuvo sus casos más emblemáticos en Italia de la mano de Mussolini, la Alemania nazi de Hitler, es decir, el totalitarismo extremo surgido bajo el signo del nacionalismo y socialismo, y también mencionar la España de Franco. Continuemos hablando un poco más sobre este fascismo, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que durante el siglo XIX en Italia ya surgía la idea de la unión nacionalismo y revolución con el movimiento llamado Fascio, surgido del Partido Obrero, luego de la Primera Guerra Mundial. Este concepto se divide y da origen al movimiento que llamamos fascista. El origen del movimiento fascista se remonta a los principios del siglo XX. En el año 1922, con el militar y político Benito Mussolini, tras el final de la Primera Guerra Mundial en Italia, este movimiento contrastaba los ideales liberales que surgían fuertemente en Europa y con las ideas comunistas de la Unión Soviética durante la Revolución Bolchevique. Y por último decir que, seguido y llevado hasta las últimas consecuencias durante la Segunda Guerra Mundial, se crea el movimiento fascista en el año 1933 en Alemania, al mando de Adolfo Hitler, momento de su máxima expansión. Este movimiento fue el protagonista de la dicha guerra y fundamentó las bases de su ideología en el racismo, creando la idea de una raza superior. Continuemos hablando un poco más sobre este fascismo, particularmente sobre sus causas, comenzando con las causas económicas. Bueno, decir que ante la subida de precios de los artículos de primera necesidad, la clase trabajadora formulaba nuevas reivindicaciones salariales, que los patrones la rechazaban. La lira, moneda nacional, se devaluaba continuamente. Antes de la guerra valía 19 centavos americanos y en 1920 llegó a valer solamente 3 centavos. La deuda pública había aumentado hasta 95.000 millones de libras, 7 veces más que antes de la guerra. Continuemos con las causas sociales. Decir que la subida de precios y la continua inflación, la ruina de la industria y la desocupación provocaron graves desajustes económicos que estimularon el malestar y, apoyados por socialistas y comunistas, trajo consigo un ambiente de intranquilidad por las reiteradas revueltas sindicales o las de huelgas, como así también toma de tierra de cultivos y de fábricas, tanto en el campo como en la ciudad, y una gran parte de la población, al volver de la guerra, fue desplazada de los centros de trabajo. Continuemos hablando un poco más sobre este fascismo, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica es la exaltación de la figura única como líder, quien genera una idea de protector del pueblo y un sentimiento patrio de unidad llamado nacionalismo. También posee una importante participación de las fuerzas militares para defender los ideales del Estado y protegerse ante conflictos económicos internacionales. También decir que es un régimen de carácter totalitario y antidemocrático, por lo que no se convocan a elecciones y los demás partidos políticos son totalmente suprimidos, y no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, ni con el capitalista ni el comunista, sino como una ideología totalmente original. Otra característica
característica es que fomenta los ideales racistas con la persecución de grupos étnicos que pueden llegar a ser una amenaza a la idea de nación sólida, y también se impone las ideas del movimiento por medio de la violencia y se oprime a los opositores intelectuales y a todo aquel que contradiga el movimiento. Y la última característica no menos importante que haremos mención es que controlan los medios de comunicación y la educación. Continuemos hablando un poco más sobre este fascismo para terminar mencionar los representantes del mismo. Bueno, entre los personajes más representativos tenemos a Benito Mussolini desde 1883 a 1945. Es un militar y político de Italia que gobernó desde el año 1922 hasta 1943 como presidente del Consejo de Ministros Reales. El otro representante es Adolfo Hitler, de 1889 a 1945, militar, político y escritor alemán. Estuvo al mando del país desde 1934 hasta 1945. Y por último a Francisco Franco, desde 1892 a 1975, dictador de España, y estuvo en el poder desde 1939 hasta el año 1975 como presidente del gobierno. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!